Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Esta clase trata sobre una línea de investigación relativamente nueva eh, llamada inmunología ecológica o ecoinmunología. Y esta nueva disciplina ha centrado sus estudios en evaluar la función inmune en individuos de vida libre, específicamente en fauna silvestre. Mi nombre es Natalia Ramírez, yo soy profesora asistente de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor y he centrado mi investigación tanto en el doctorado, en mi tesis, como en proyectos de postdoctorado y ahora en un proyecto de iniciación de Fondesit, en esta línea llamada inmunología ecológica o ecoinmunología. Bueno, para comenzar, solo a modo de recordatorio de clases que ustedes ya han tenido en ecología seguramente, dentro de una comunidad nosotros podemos encontrar diversas interacciones interespecíficas. Dentro de las más conocidas tenemos esta que es la depredación verdadera, en donde un individuo llamado presa consume en su totalidad a un individuo llamado presa, perdón, y este era depredador, consume a un individuo presa en su totalidad. También tenemos un tipo de depredación en donde un animal, en este caso este herbívoro, consume también a otra presa. Sin embargo, la característica de esta interacción es que este animal herbívoro no consume en su totalidad a el pasto, por lo tanto no consume en su totalidad a la presa. Tanto los depredadores verdaderos como los herbívoros son interacciones que presentan una baja intimidad entre los interactuantes. Por otra parte, tenemos un tipo de interacción interespecífica llamada parasitoidismo, que se caracteriza por tener una elevada letalidad y una alta intimidad, en donde una especie utiliza a otra para poder desarrollar algún ciclo de su vida, dando así, por ejemplo, albergan sus huevos, quienes luego eclosionarán y terminarán consumiendo al individuo presa hasta provocarle la muerte. Por último, tenemos un tipo de interacción denominada parasitismo, en donde una especie utiliza a la otra para obtener los nutrientes o para cumplir algún estadio de su ciclo de vida. Y la característica del parasitismo es la baja letalidad, sin embargo, tiene una alta intimidad entre los dos interactuantes. Y es en este punto en donde se centra esta clase y en donde se centra la línea de investigación de la ecoinmunología. Los parásitos, o también conocidos como patógenos, son agentes que provocan cambios en las dinámicas poblacionales. Ya una vez que un animal, un hospedero, es infectado por algún parásito, por algún patógeno, este se ve afectado ya sea en su fecundación o en su sobrevivencia, ¿ya? Entonces, los patógenos son grandes agentes que provocan cambios en las dinámicas poblacionales. Esto significa que son agentes que pueden afectar las tasas de natalidad o de mortalidad de una población. Y es lo que estamos observando ahora, por ejemplo, con la pandemia del coronavirus, en donde este virus está provocando alteraciones en las tasas de mortalidad de la población humana. Todo el estudio en este sentido, los estudios que se han hecho acá para evaluar los efectos de los patógenos en distintos animales, especialmente en humanos, se han centrado básicamente en utilizar animales modelos. ¿Qué significa? En utilizar animales como ratas o ratones que tienen modificaciones genéticas. Por lo tanto, las respuestas que uno obtiene en términos de cómo funciona el sistema inmune no son extrapolables a un animal que se encuentra en vida libre y que por lo tanto se enfrenta a ciertas limitaciones, ya sea en el alimento o en el espacio, o a ciertas perturbaciones en el ambiente como cambios en la temperatura y en las precipitaciones que podrían alterar el funcionamiento de su sistema inmune. Por lo tanto, es aquí en donde surge esta nueva disciplina que busca busca responder todas estas
preguntas y todos estos vacíos que existen en el área de investigación que propone esta disciplina. Así, de manera más formal, podemos proponer una definición para lo que es ecoinmunología o inmunología ecológica. En este sentido, esta disciplina es una integración de dos áreas de investigación. Una, la ecología, que es una disciplina que estudia las relaciones que tienen los individuos con su entorno, ya sea vivo como no vivo. Y por otra parte, está la inmunología, que es una disciplina que estudia al sistema inmune. La integración de estos dos da como resultado esta nueva área de investigación llamada ecoinmunología. La ecoinmunología tiene como objetivo estudiar el funcionamiento del sistema inmune en organismos de vida libre y evaluar si existen o no diferencias en este funcionamiento entre los distintos individuos de una población. Y dentro de estas variaciones que uno pudiese observar en el funcionamiento del sistema inmune entre los distintos individuos de una población, podemos determinar distintas causas que provocan estas variaciones, como por ejemplo los factores abióticos, ya sea la disponibilidad de alimento, la disponibilidad de espacio, la temperatura o las precipitaciones, así como los factores abióticos en términos de las interacciones interespecíficas, por ejemplo, la competencia entre dos individuos. En este sentido, el objetivo de la ecoinmunología, por lo tanto, es evaluar cómo los factores bióticos y abióticos afectan la variabilidad del sistema inmune en organismos de vida libre. Ahora, yo les he hablado de lo que es el sistema inmune, de la inmunología que estudia el sistema inmune. Sin embargo, la pregunta que queda por responder es: ¿qué es el sistema inmune? Bueno, como dice aquí, el sistema inmune es un sistema que nos defiende de los patógenos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí a esta especie de patógeno que está en el interior de un organismo y al ingresar, este es reconocido como un agente extraño, entonces se activa una respuesta inmune, que son estas células que van hacia este cuerpo extraño y lo atacan hasta destruirlo completamente. Entonces, de manera sencilla, el sistema inmune lo que hace es lo que ocurre en este video: reconocer a un agente extraño en el cuerpo, atacarlo y eliminarlo. En vertebrados, el sistema inmune lo podemos clasificar o categorizar en dos ramas. Una llamada inmunidad innata y otra llamada inmunidad adquirida. La inmunidad innata es una respuesta que está constituida por distintos mecanismos, desde mecanismos conductuales hasta mecanismos celulares, como la presencia de macrófagos, neutrófilos, células asesinas o células dendríticas. Y por otra parte, tenemos una respuesta llamada adquirida o adaptativa, que está compuesta principalmente por un componente celular, el cual lo podemos categorizar en células denominadas células B y células T. Las células B son las encargadas de liberar algo que está muy en boga hoy en día, que son los anticuerpos o las inmunoglobulinas, que las podemos encontrar en distintas formas: IgG, IgM, etc. Y por otra parte tenemos las células T, que también los encontramos en dos tipos: células T citotóxicas, que son células encargadas de destruir directamente al patógeno, y células T helper, que se encargan principalmente de sintetizar y de organizar la secreción de distintas proteínas que se encargan de comunicar entre las distintas células del sistema inmune. La diferencia entre el sistema inmune innato y adaptativo se da principalmente en la rapidez de la respuesta que presenta cada uno. El sistema inmune innato es un sistema de inmune que es de respuesta rápida. Esto significa que si un patógeno ingresa al cuerpo, alrededor de las 3 horas se empieza a desarrollar esta respuesta innata en forma de
de proteínas o de células, una vez que se traspasa la barrera de la piel, cualquiera de estos mecanismos se activa y se genera una respuesta inmune. La gracia o la particularidad de esta respuesta inmune es la rapidez, sin embargo, una respuesta que no es específica. ¿Qué significa esto? Que la respuesta innata que se genera va a ser la misma independiente de lo que infecte, sea un virus, una bacteria, un hongo, etc. Es siempre la misma respuesta, por eso no es específica. Al pasar los días de la infección, alrededor del día 7, se empieza a activar la respuesta adaptativa o la respuesta adquirida. Por lo tanto, la rama adaptativa del sistema inmune es una rama que es mucho más lenta para funcionar. Sin embargo, tiene la particularidad de que es una respuesta que es específica. ¿Qué significa esto? Que si yo me infecto con un virus, mi respuesta adaptativa no va a ser igual que si yo me infecto con una bacteria. Es específica al tipo de patógeno del cual uno se encuentra infectado. Y también tiene la característica de generar memoria. ¿Qué significa esto? Que si yo me infecto con, por ejemplo, la bacteria del cólera, mi sistema inmune va a almacenar anticuerpos específicos para la bacteria del cólera. Entonces, cuando yo en una infección posterior con cólera, mi sistema va a reaccionar mucho más rápido porque ya tiene en su biblioteca almacenado cómo responder frente a una infección de cólera. Entonces, a modo de resumen, la inmunidad innata es una respuesta que es rápida, ocurre a las pocas horas de infectarse, sin embargo, no es específica y no genera memoria. Y por otro lado, tenemos a la respuesta adaptativa, que es una respuesta mucho más lenta, demora unos días en aparecer. Sin embargo, es específica al patógeno que está dentro del cuerpo y además genera memoria. En invertebrados también encontramos sistema inmune, no tan desarrollado como lo que encontramos en vertebrados. Sin embargo, este sistema inmune lo podemos categorizar dependiendo del tipo de respuesta que se genere. Tenemos respuestas conductuales, por ejemplo, elección de dieta, fiebre conductual o automedicación. Y tenemos mecanismos físicos y celulares y fisiológicos. En este sentido, mecanismos físicos como por ejemplo la quitina o la melanización, que esto es básicamente lo que es ingresa un patógeno a la capa o al exoesqueleto del insecto, y el insecto lo que hace es generar una especie de capa de quitina que envuelve a este patógeno y lo deja encerrado en una cápsula. Entonces este patógeno no puede ingresar más allá al interior del cuerpo del insecto porque se encuentra encerrado en esta cápsula y ahí muere. Y tenemos también mecanismos ya sea en base a proteínas o en base a células, como por ejemplo fagocitosis o la reacción de la profenoloxidasa. Entonces, el sistema inmune no es exclusivo de animales vertebrados o animales un poco más avanzados en la escala evolutiva, sino que también encontramos defensas inmunes en animales invertebrados. De hecho, el estudio ecoinmunológico es muy fructífero en animales invertebrados. La pregunta que surge ahora es ¿por qué estudiar la inmunología en un contexto ecológico? Bueno, tradicionalmente todos los estudios relacionados con la interacción parásito-hospedero se han centrado principalmente en características propias del parásito, ya sea el estatus del parásito, la especificidad que éste tenga, pero sin embargo son pocos los que han evaluado qué es lo que ocurre con el hospedero. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el estatus del hospedero o con los costos que pueda asumir el hospedero al tratar de defenderse frente a este parásito? Y es aquí en donde surge entonces
la necesidad de empezar a estudiar la inmunología en un contexto ecológico, ya que es necesario evaluar qué es lo que ocurre con el hospedero cuando se enfrenta a un parásito o a un patógeno. Y lo primero que se ha propuesto y que han surgido como resultados en la inmunología ecológica es que la inmunidad o la respuesta frente a un patógeno no es gratis. ¿Qué significa esto? Que la inmunidad tiene un costo. Y estos costos los podemos categorizar en costos constitutivos, que son aquellos costos que son o que están relacionados con la búsqueda o el censo constante del sistema inmune por algún patógeno o algún cuerpo extraño dentro de nosotros. Esto significa que el sistema inmune no es un sistema que se prende y se apaga frente a una enfermedad, sino que es un sistema que está constantemente funcionando, buscando la presencia de algún patógeno dentro de nuestros cuerpos. Y eso se denominan costos constitutivos. Y por otro lado tenemos los costos inducibles, que son aquellos costos que se producen frente a la generación de una respuesta inmune, ¿ya? Entonces, ingresa un patógeno a nuestro cuerpo y se activan todas estas células y proteínas que yo les mencionaba anteriormente para tratar de eliminar a estos patógenos del cuerpo. Y a la generación de esa respuesta inmune, la generación de toda esa cadena de células y proteínas que se movilizan para destruir el patógeno, constituyen costos que se les denominan inducibles. Así, los estudios ecoinmunológicos, como ya les mencionaba, han logrado categorizar dos tipos de costos, los constitutivos y los inducibles. Los inducibles son los que han sido ampliamente estudiados en esta área, ya que son mucho más fáciles de cuantificar, mientras que los constitutivos tienen mucho menos estudio y es mucho menos el abordaje que se ha hecho de ellos. En términos prácticos, yo en esta clase me voy a enfocar en los costos inducibles, que ha sido la rama más fructífera de los costos de la inmunidad y es donde hay más estudios. Dos formas de abordar los costos inducibles en ecoinmunología son la estimación de los flujos de energía. Esto significa medir o cuantificar las tasas metabólicas en distintos organismos, tanto vertebrados como invertebrados. Y por otra parte, uno puede también cuantificar los costos inducibles del sistema inmune mediante la evaluación de compromisos entre un sistema y otro. Vamos a partir primero con la estimación de los flujos de energía. Bueno, son diversos los estudios que han evaluado cómo cambian los flujos de energía cuando se produce una respuesta inmune. Yo aquí les estoy mostrando uno de los clásicos en esta ave, un paseriforme, en donde los autores lo que hicieron fue tratar a esta ave con un antígeno. Esto significa con una molécula que simula una enfermedad, sino que simula a un cuerpo extraño, entonces se genera una respuesta inmune y uno puede entonces estimar qué es lo que está ocurriendo con el metabolismo basal de esta ave si estuviera enferma. El ave no está enferma, no tiene ningún patógeno en su interior, sino que tiene una molécula que simula o que activa una respuesta inmune. Y lo que hicieron estos autores entonces fue tomar a un grupo de este paseriforme, inyectarle esta molécula, generar una respuesta inmune y estimar el metabolismo basal. Y tenían otro grupo, que es el control, al cual se les inyectó suero salino y también se les estimó la tasa metabólica basal. Y lo que estos autores encontraron es que el grupo de aves que fue tratada con el antígeno, es decir, el grupo de aves que generaba una respuesta inmune simulando tener una enfermedad, tenían metabolismos basales mucho más altos que aquellos individuos que fueron inyectados con suero salino, que eran los individuos control. Por lo tanto, estos autores concluyeron que la activación de la respuesta inmune se relaciona con un aumento en la tasa metabólica basal, lo que podría suponer entonces que la generación de una respuesta inmune
tendría implicancias energéticas en los distintos organismos. Esto significa que requiere de energía para poder activarse. Y este fenómeno no es exclusivo de animales vertebrados. En invertebrados se ha observado un patrón similar. Estos autores aquí lo que hicieron fue, al igual que con el ave anterior, a esta mariposa, a un grupo, le inyectaron nuevamente una molécula, un antígeno, que provocaba la generación de una respuesta inmune, y a otro grupo lo trataron con suero salino, que es el control, y estos autores lo que encontraron fue que la tasa metabólica estándar de las mariposas que fueron tratadas con el antígeno aumentaba, mientras que las mariposas control se mantenía constante. Nuevamente, entonces, con estos resultados, uno concluye que la generación de una respuesta inmune produce cambios en el flujo de energía de un animal. Esto significa que la generación de una respuesta inmune implica costos energéticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su metabolismo aumentó. En términos de la evaluación de los costos inducibles mediante el estudio de los compromisos, también se han obtenido bastantes resultados en esta área. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que se ha obtenido en este sentido. Pero antes que eso, solo para recordarles lo que es un compromiso, yo creo que ustedes en clases anteriores tienen que haber visto este modelo, que es el modelo del barril, en donde se observa que los procesos de obtención de energía, ya sea forrajeo, digestión y absorción, funcionan en serie, mientras que los procesos de destino de la energía funcionan en paralelo, simulando que el barril es un animal y que cada una de las llaves es algún rasgo o algún proceso biológico que necesita energía. Esto significa que el animal debe decidir a qué destinar energía, porque si abre las llaves, todas las llaves al mismo tiempo, el flujo de energía para cada una va a ser muy pobre. Y por lo tanto un animal no puede destinar energía a realizar todas sus actividades, sino que debe optimizar la que le reporte mayores beneficios a los menores costos. Y por lo tanto un compromiso se daría aquí: si yo abro la llave de inmunidad, le estoy restando energía a la llave de crecimiento. Entonces ese es un compromiso, destinar energía a esto en desmedro de esta otra llave. Ahora, ¿cuál es la importancia de estudiar los compromisos? Que si los individuos logran optimizar los distintos rasgos o procesos biológicos, pueden también optimizar su fitness. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo compromisos entre distintos rasgos y los optimizo, es decir, obtengo los mayores beneficios en desmedro o en términos de los costos, minimizando los costos, estoy maximizando mi fitness. Y con respecto a los compromisos, por lo tanto, y el estudio de los costos inducibles, lo que se ha reportado hasta el momento nos dice que la respuesta inmune se encuentra en compromiso con otros rasgos biológicos. Aquí, por ejemplo, en estos gorriones, los autores lo que hicieron fue nuevamente tener a un grupo de gorrionas, en este caso eran hembras, que se encontraban con polluelos en los nidos. A un grupo la inyectaron con el antígeno para generar una respuesta inmune, y a otro grupo lo inyectaron con suero salino para tener al grupo control. Y lo que hicieron estos autores fue estimar la tasa de alimentación de las hembras. Esto significa cuántas visitas hacían estas hembras a los nidos para alimentar a sus crías, ¿ya? Versus la edad de las crías. Y lo que estos autores encontraron fue que las hembras que estaban generando una respuesta inmune frente al antígeno disminuían las tasas de alimentación de las crías, mientras que las hembras control
se comportaban de manera esperable a un animal que se encontraba, en teoría, sano, sin generar una respuesta inmune. En este sentido, entonces, las hembras desafiadas con el antígeno disminuyeron la tasa de alimentación de las crías comparada con las hembras. Lo que nos hace pensar entonces que existiría un compromiso en este sentido entre alimentar a las crías o defenderse frente a este cuerpo extraño. Por otra parte, también se ha reportado que la generación de una respuesta inmune se encontraría también en compromiso con la ganancia de masa corporal en distintas especies de animales. Aquí yo les estoy mostrando el ejemplo nuevamente de un gorrión, en donde estos autores nuevamente lo que hicieron fue tener a un grupo control al cual se le inyectó suero salino, y tenían un grupo que lo trataron con un antígeno para simular una respuesta inmune, la generación de una respuesta inmune. Y se les midió o se les estimó la masa corporal en el día 0 y en el día 6. Y lo que estos autores encontraron fue que los individuos tratados con el antígeno, es decir, aquellos que estaban generando una respuesta inmune, disminuían su masa corporal en comparación con los individuos control. Por lo tanto, la activación del sistema inmune, es decir, la generación de una respuesta inmune, afectó de manera negativa la ganancia de masa corporal. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos visto? Que la generación de una respuesta inmune tiene costos, no es gratis defenderse frente a un antígeno. Y estos costos se han podido estimar en términos de cuánta energía puede requerir generar una respuesta inmune y qué significa en términos de qué es lo que yo estoy perdiendo de hacer por generar una respuesta inmune, ¿ya? Entonces sabemos entonces que generar una respuesta inmune involucra un costo energético, hay que destinar energía para producir esa respuesta, y que también la generación de una respuesta inmune se relaciona con un compromiso. Si yo me defiendo frente a una enfermedad, entonces dejo de realizar otra actividad porque no tengo la energía suficiente para poder realizar estas dos actividades, estas dos funciones. ¿Y qué es lo que ocurre un poco, ¿no es cierto?, con la realidad? Cuando nosotros mismos nos enfermamos, dejamos de comer, es decir, disminuimos nuestra tasa de forrajeo, dejamos de, por ejemplo, salir a fiestas, lo que estamos haciendo es, no estamos saliendo, entonces porque no tenemos la energía suficiente para hacerlo, y eso significa que estamos en un compromiso entre realizar otra actividad y defendernos frente a la enfermedad. Otra rama de investigación del sistema inmune está relacionado con estudiar qué tan distinto es el sistema inmune de machos y de hembras. Y en este sentido, hay estudios que han revelado que podría existir un dimorfismo sexual en el sistema inmune. ¿Y esto por qué? Bueno, principalmente está dado por estudios que vienen de la ecología del comportamiento, principalmente estudios relacionados con la selección sexual y la presencia de parásitos en los machos. Si ustedes quieren profundizar más, pueden buscar a estos autores, Hamilton y Suk, que proponen la teoría de handicap. Y esta teoría de selección sexual se ha ido desarrollando con el tiempo hasta llegar a una hipótesis denominada hipótesis de handicap de inmunocompetencia. Y esta hipótesis, ¿qué es lo que plantea? Que dice que el sistema endocrino en los machos es caro. ¿Por qué? Porque los machos tienen que producir una hormona que es costosa. Esta hormona se denomina testosterona, ¿ya? La testosterona es una hormona que necesita de mucha energía y muchos recursos para poder producirse. Sin embargo, la presencia de esta hormona es determinante en los machos, ya que es la que regula la aparición de los caracteres sexuales secundarios, y por lo tanto es la que determina el grado de dominancia y el grado de o la cantidad de parejas posibles que va a tener el macho que posee estos caracteres sexuales secundarios. Un macho que tiene bajos niveles de testosterona
va a tener caracteres sexuales secundarios poco atractivos para las hembras, por lo tanto va a ser poco dominante y por lo tanto se va a aparear muy poco y va a tener un fitness muy bajo. Por otra parte, nosotros sabemos que el sistema inmune es un sistema que es costoso, ¿cierto? Que también requiere de energía para poder funcionar y sobre todo cuando se genera una respuesta inmune se requiere de mucha energía. Sin embargo, es un sistema que es necesario para poder defenderse frente a patógenos y parásitos en animales de vida libre. En este sentido, entonces, aquí ya estamos enfrentando un compromiso entre producir testosterona o generar una respuesta inmune. ¿Y qué es lo que proponen estos autores con esta hipótesis de hándicap de inmunocompetencia? Bueno, ellos proponen que los caracteres sexuales secundarios se relacionarían también con la carga parasitaria que un animal podría tener. ¿Qué significa esto? Que a animales que presentan altas cargas parasitarias podrían tener estos caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo un plumaje muy llamativo, con muchos colores, muy brillante, se podría ver afectado por la presencia de parásitos. Y solo aquellos individuos que tienen un sistema endocrino bien potente son capaces de presentar caracteres sexuales llamativos para las hembras, a pesar de tener elevadas cargas parasitarias. Y en este sentido, solo los machos que poseen un sistema endocrino potente y que además tienen un sistema inmune que es capaz de defenderse a los parásitos, van a ser aquellos que van a también tener los caracteres llamativos para las hembras, son los que van a ser seleccionados y se van a aparear más que los otros machos, ¿ya? En este sentido, la generación de una respuesta inmune frente a los parásitos no va a ir en desmedro de la producción de testosterona y por lo tanto de los caracteres sexuales secundarios, ya que en teoría estos machos son capaces de suplir todas estas demandas porque tienen, digámoslo así, como una buena calidad, ya tienen buenos genes y por lo tanto son de buena calidad y son capaces de sobrellevar todos estos costos y todos estos compromisos y por lo tanto ser elegidos y poder aparearse y poder dejar la mayor cantidad de descendencia en la población. Así, la defensa inmune puede influir en la elección de una pareja, ya que la hembra va a tener un gran repertorio o una gran variedad de machos posibles con los cuales aparearse. Sin embargo, solo aquellos que muestran los caracteres o los rasgos llamativos para el apareamiento en una alta calidad, a pesar de tener altas cargas parasitarias, son los que van a ser elegidos, ya que esto es un indicador de que este macho tiene buenos genes y que por lo tanto su descendencia, la de esta hembra, va a tener buenos genes. Ahora, en este sentido, las hembras, debido a que nosotras no tenemos testosterona, tenemos un sistema inmune mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque no tenemos que destinar energía a producir testosterona y por lo tanto la energía que no gastamos en testosterona la podemos utilizar en la generación de una respuesta inmune. Mientras que los machos en teoría tienen un sistema inmune un poquitito menos eficiente. Y esto es un hecho que se ha comprobado y existe estudios que avalan esta idea de dimorfismo sexual entre machos y hembras, siendo las hembras teniendo las hembras un sistema inmune mucho más eficiente. Y es lo que les muestro en este estudio que se realizó en moscas, en donde los autores lo que hicieron fue tomar a un grupo de machos y de hembras de moscas y estudiarlas cuando estaban en la etapa juvenil y cuando eran adultos. Entonces aquí abajo en los cuadrados abiertos o blancos se muestran a las moscas machos y hembras en estadio juvenil y aquí se muestran en estadio adulto. No, al revés. Acá están en estado juvenil y acá se muestran en estadio adulto. Y lo que estos autores encontraron fue que las moscas en estadio juvenil no presentaban dimorfismo sexual en la generación de una respuesta inmune. Esto significa que tanto machos y hembras respondían de manera similar frente a un desafío inmune.
Sin embargo, cuando pasaban a estar al estadio adulto, las hembras mostraban una respuesta inmune mucho con una mayor magnitud que los machos, ¿ya? Pero esto solo ocurría cuando estaban en el estadio adulto. ¿Qué significa esto? Que una vez que empieza a sintetizarse la testosterona, el sistema inmune de los machos se suprime en cierta medida, mientras que en las hembras no. Bien, todo lo que yo les he contado hasta el momento es en términos de los costos de la respuesta inmune en individuos que son adultos. Sin embargo, hay un área de investigación de la ecoinmunología que se enfoca en evaluar qué es lo que ocurre si yo genero un desafío inmune durante la ontogenia o si yo modifico las variables ambientales durante la ontogenia y por lo tanto esta modificación podría afectar al desarrollo del sistema inmune y tener un sistema inmune perturbado cuando el animal es adulto. Todo esto también ha generado distintos cuerpos de investigación y distintos resultados en el área de ecoinmunología que buscan responder cómo este periodo crítico afecta al desarrollo del sistema inmune. Estos estudios, dentro de todos estos estudios, se ha logrado determinar que la generación de una respuesta inmune, al igual que en estadios adultos, cuando los animales se encuentran en la etapa de desarrollo, durante el desarrollo postnatal, también se observan estos compromisos que yo les mencionaba anteriormente que observamos en adultos. Por ejemplo, aquí el autor lo que hizo fue estudiar la inmunocompetencia en función de la masa corporal o del peso en un grupo de polluelos de esta ave que fueron tratadas con un antígeno, ya para simular o para generar una respuesta inmune. Y este autor observó una gran variabilidad en la generación de la respuesta inmune en los polluelos de esta ave. Y lo que él observó fue que aves que mostraban una respuesta inmune de mayor magnitud tenían masas corporales más bajas, mientras que aves o polluelos que presentaban masas corporales grandes tenían una respuesta inmune en una magnitud mucho inferior. Entonces, este autor concluye que en polluelos, por lo tanto en la ontogenia, también se observa estos costos en términos de compromisos de la generación de una respuesta inmune, que no es exclusivo en adultos, sino que en polluelos también encontramos estos costos de generar una respuesta inmune. En términos de el crecimiento, estos autores lo que han encontrado fue que la generación de una respuesta inmune altera el crecimiento de los individuos, haciéndolo más lento. Aquí lo que se muestra es el peso en función de la edad en individuos control, que son los cuadrados o triángulos, los diamantes que están acá arriba, y individuos tratados con diversos antígenos, ¿ya? Estos son 3 tipos de antígenos distintos. Y la conclusión que obtuvieron estos investigadores fue que la generación de una respuesta inmune produce un retraso en el crecimiento de estas codornices. Entonces, nuevamente aquí encontramos el compromiso entre generar una respuesta inmune y crecer, ganar masa corporal y desarrollarse. Entonces ya sabemos qué es lo que ocurre cuando se genera una respuesta inmune en adultos. También sabemos que la generación de una respuesta inmune durante la ontogenia produce un desarrollo más lento, ya que también se generan compromisos entre crecer y desarrollar una respuesta inmune. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando
o el animal se enferma en estos estadios postnatales, durante la ontogenia, ¿qué es lo que ocurre cuando se enferma? Y si enfermarse cuando uno está en pleno desarrollo tiene repercusiones sobre el fenotipo del adulto y por lo tanto en el fitness que ese individuo pueda tener en el futuro. Y es así que distintos autores han abordado esta problemática y han encontrado que la generación de una respuesta inmune durante la ontogenia tiene repercusiones en el fenotipo del adulto. Por ejemplo, los autores aquí lo que hicieron fue tomar polluelos de esta ave, los ticadís, y desafiarlas inmunológicamente. Significa esto generar una respuesta inmune con la inyección de dos antígenos distintos, y estos son los controles. Y lo que ellos midieron fue la simetría fluctuante en función del tipo de tratamiento que se realizó. Para los que no saben, las simetrías fluctuantes son desviaciones de la simetría perfecta en un individuo. Como ustedes saben, nosotros, la mayoría de los organismos, tenemos simetría bilateral, o sea, que somos bilaterales, tenemos una simetría a lo mejor no perfecta entre el lado izquierdo y el lado derecho. Cuando existen diferencias entre el lado izquierdo y el lado derecho, eso se le denomina asimetría fluctuante. Y se ha propuesto que perturbaciones durante el desarrollo aumentan el grado de asimetría que existe entre el lado izquierdo y el derecho. Y fue lo que estudiaron los autores en este estudio, fue evaluar la simetría fluctuante. Y lo que ellos hicieron fue, como les comentaba, inyectar estos dos antígenos a polluelos de esta ave y evaluar el grado de asimetría fluctuante una vez que estas aves eran adultas. Y lo que estos autores encontraron que tanto este antígeno, que es el virus del Nilo, como las células rojas de oveja, cuando se inyectaban cuando eran polluelos, se inyectaban cuando estas aves eran polluelos, perturbaba el desarrollo de estas aves y por lo tanto modificaba la simetría que estas aves tenían, aumentando la simetría fluctuante de estas aves una vez que eran adultos, ¿ya? En un ave, el aumento en el grado de asimetría es una característica crítica, porque si las plumas de un lado del ala son más grandes que las plumas del otro lado, va a tener problemas en el vuelo esa ave, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que encontraron estos autores? Que la generación de una respuesta inmune durante el desarrollo afecta a el fenotipo del adulto. En este caso, provocaba un aumento de la simetría fluctuante en las aves una vez que alcanzaban la adultez. Y esto no solo se observaba en aves, también hay estudios en mamíferos, específicamente en las ratas, en donde se ha evaluado también que la generación de una respuesta inmune durante el desarrollo tiene efectos en la adultez. Específicamente, aquí lo que se hizo fue estudiar la masa corporal en función de distintos tratamientos. Lo que hicieron estos autores fue tomar a crías de esta rata y tratarlas con un antígeno para simular una respuesta inmune, pero estas inyecciones fueron a distintas edades de las crías. Un grupo se inyectó a los 7 días, otro grupo a los 14, un grupo a los 21 y un grupo a los 28 días después de nacer. Y obviamente tenían el grupo control. Y las inyectaron con este antígeno y esperaron a que estas crías crecieran hasta la adultez, es decir, al día 74, y en el día 74 las pesaron. Y lo que estos autores encontraron fue que las crías de ratas inyectadas en el día 7 después de nacer presentaron las menores masas corporales en el estado de adultez. Entonces, ¿con qué concluimos esto? Que la generación de una respuesta inmune durante el desarrollo
tiene efectos en el fenotipo en estado adulto, es decir, la generación de una respuesta inmune durante el desarrollo afecta el desarrollo de los distintos rasgos y distintas características de un animal, y que en este sentido podría existir un periodo temporal crítico para que estos efectos se observen en la adultez. Por último, no solo la generación de una respuesta inmune podría tener influencias tanto en el desarrollo de distintos rasgos como en el desarrollo mismo del sistema inmune, sino que también se ha visto que perturbaciones en el ambiente, es decir, cambios en alguna variable ambiental, podría afectar el desarrollo postnatal del sistema inmune y tener efectos a largo plazo en el sistema inmune del adulto. En este sentido, dentro de las variables ambientales que más se han evaluado, se encuentran la temperatura, la dieta y algunas interacciones bióticas. Un ejemplo clásico de este hecho se observa en términos de la dieta, en donde aquí lo que se observó fue una relación negativa entre la respuesta inmune y el incremento en la masa corporal. Sin embargo, esta relación negativa se da solo cuando hay poca disponibilidad de alimento. ¿Qué es lo que significa esto? Tenemos aquí la respuesta inmune versus el incremento en masa corporal o la ganancia de masa corporal en distintos tratamientos, uno con dieta restringida, con una dieta intermedia y con dieta con ad libitum, sin restricción de alimento. Y lo que estos autores encontraron fue que aquellos polluelos que estaban con dieta restringida son los que mostraron este compromiso que ya yo les había mencionado anteriormente entre generar una respuesta inmune y crecer, ¿ya? Sin embargo, cuando no hay limitación de alimento, cuando este se encuentra ad libitum, este compromiso se pierde, ya no lo observamos más. Entonces, existiría una variable ambiental que determina cómo se comportará la generación de una respuesta inmune y cómo serán los costos de esta respuesta inmune. Cuando los animales no tienen restricción de alimento, obviamente tienen toda la energía disponible para poder realizar estos dos tipos de actividades. Sin embargo, cuando hay restricción de alimento, existe o se observa este compromiso entre generar una respuesta inmune y crecer. Ya, todo lo que yo les he comentado hasta ahora ha sido en términos de generar una respuesta inmune. ¿Se acuerdan del video anterior en donde yo les mostraba lo que es el sistema inmune, donde entra este cuerpo extraño como esta especie de gusano que es atacado por las células y luego es eliminado? Bueno, esa es una de las funciones del sistema inmune, ¿ya? Que es básicamente eliminar al patógeno. Sin embargo, en los distintos estudios ecoinmunológicos se ha propuesto que el sistema inmune tendría otro mecanismo para actuar frente a los distintos patógenos, y que este mecanismo no está basado en la eliminación del patógeno, sino que está más bien basado en que el individuo que se encuentra infectado pueda optimizar sus distintas características o rasgos biológicos. Así, por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahora en términos de funcionamiento del sistema inmune se basa en que el sistema inmune lo que hace es resistir y atacar al patógeno, ¿ya? Entonces, el atacar significa que lo elimina, se genera una respuesta inmune y se elimina el patógeno. Y esto se le conoce como resistencia. Sin embargo, lo que yo les mencionaba, que existe este otro mecanismo de defensa del sistema inmune, se está proponiendo que también el sistema inmune podría funcionar en términos de tolerar al patógeno. ¿Y qué significa esto? De limitar sus efectos negativos. Si bien no se elimina el patógeno del cuerpo, sus efectos negativos se contrarrestan o se eliminan, produciendo algún otro tipo de mecanismo de defensa. Así se propone que existirían dos tipos de defensa inmune, una llamada resistencia, que es la habilidad del hospedero de prevenir una infección o de reducir el crecimiento o ataque de los parásitos, y se propone esta nueva tipo de defensa denominada tolerancia, que es la habilidad del hospedero de mantener su fitness a pesar de enfrentar una infección.
¿Cuál es la gracia de esto? Es que la resistencia podría reducir el fitness del parásito, por lo tanto reducir la prevalencia del parásito en la población de hospederos, mientras que la tolerancia no tendría efectos sobre el fitness del parásito, y estos efectos en general serían neutros sobre la prevalencia del parásito. Ahora, la gracia de todo esto es que la tolerancia podría ser el mecanismo que muchos animales utilizarían, ya que no involucraría tanto gasto energético para ellos como si generar una respuesta inmune. Además, este tipo de defensa podría tener consecuencias muy distintas en términos de la dispersión del patógeno y de la evolución que se daría en la población de los patógenos. Así, por ejemplo, se ha propuesto que la resistencia estaría relacionada principalmente con mecanismos coevolutivos, mientras que la tolerancia, esto no ha sido comprobado, sino que son generalmente modelos teóricos, pero que la tolerancia se propone que se relacionaría principalmente con mecanismos mutualistas. La evidencia empírica, esto principalmente se ha estudiado en plantas y su propuesta surge en estudio en plantas, en donde se ha visto que plantas que se encuentran infectadas por algún hongo o alguna bacteria, en lugar de atacar a esa bacteria o a ese hongo, lo dejan ahí tranquilo y lo que hacen es, por ejemplo, aumentar la cantidad de hojas para poder aumentar la tasa fotosintética o aumentar la tasa fotosintética en sí, etcétera. Todo esto para contrarrestar los efectos negativos que podría tener la presencia de este patógeno en las plantas. Y con esto ya me di cuenta que terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado y quedo atenta si tienen alguna pregunta o duda que quieran realizar. Muchas gracias.